Nos referimos al proceso de la respiración, que tiene lugar en todas las células, específicamente en los organelos llamados mitocondrias. Pero para efectuar esta función, las mitocondrias requieren de oxígeno. Este elemento, que se encuentra en el agua o en el aire, llega a las células de diferentes maneras, dependiendo de las características de los distintos organismos. Por ejemplo, los seres unicelulares realizan el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono a través de la membrana, por medio de la difusión. Entre los seres pluricelulares, solo algunos cuentan con órganos o aparatos especializados en la respiración. Los individuos que no tienen órganos especializados en la respiración habitan el medio acuático o lugares muy húmedos. Uno de estos casos es el de las esponjas, las cuales obtienen oxígeno para todas las células por medio de la circulación del agua. En un proceso al cual se le llama respiración cutánea. Los gusanos, que tampoco cuentan con órganos especializados, efectúan el intercambio de gases a través de la piel. Por eso, su piel debe mantenerse húmeda. A este proceso se le llama respiración cutánea. Los seres que cuentan con aparatos especializados en la respiración tienen diferentes clases de órganos. Estos órganos pueden ser las branquias, los pulmones, los estomas o el sistema traqueal, que es exclusivo de los insectos. Las branquias son órganos característicos de los anfibios, los moluscos, los crustáceos y de los peces. Por medio de las branquias, estos organismos toman el oxígeno disuelto en el agua y eliminan el dióxido de carbono de su cuerpo. Existen dos clases de branquias, las branquias internas y las branquias externas. Las branquias externas se pueden apreciar a simple vista, pues son proyecciones del cuerpo. A las branquias internas se les conoce también como agallas. Se localizan a ambos lados de la cabeza y están formadas por filamentos, los cuales constituyen repliegues delgados recubiertos por una red de vasos sanguíneos. A esa red de vasos sanguíneos la protegen unas cubiertas duras llamadas opérculos, que impiden a los depredadores mordisquear las delicadas membranas de las branquias. El tamaño de las branquias varía de acuerdo con el hábitat en el cual se encuentran los seres vivos. Por ejemplo, las salamandras que viven en las aguas estancadas tienen pocas oportunidades de obtener aire. En consecuencia, el tamaño de sus branquias es mayor que el de las salamandras que viven en un medio con mucho oxígeno. Algunos anfibios realizan el intercambio de gases por medio de la piel y de branquias externas. Otros, cuando se encuentran en estado larvario, cuentan con branquias internas. Los insectos cuentan con un sistema muy particular a través del cual obtienen el oxígeno necesario para realizar sus funciones. Este sistema es una especie de red de tuberías por donde circula el aire. Se le denomina sistema traqueal. La red se halla integrada por una serie de tubos finos que se comunican con el exterior gracias a unos pequeños orificios llamados estigmas. Los estigmas se ubican a los lados del cuerpo. Cuando el cuerpo está en movimiento, el aire penetra por esos orificios. A través de los estigmas entra el oxígeno y se elimina el dióxido de carbono. Como los insectos no cuentan con un aparato circulatorio, el sistema traqueal se convierte en un órgano indispensable para la obtención y distribución del oxígeno en las células de estos animales. Las paredes de los tubos que conforman el sistema traqueal son muy delgadas. Esa característica facilita los intercambios de gases y permite al oxígeno pasar directamente a los tejidos de los insectos. En los conductos o tubos del sistema tiene lugar el transporte de gases. Los tubos son impermeables y su diámetro es sumamente pequeño. Diferentes seres vivos emplean el sistema pulmonar en la obtención de oxígeno.
Entre ellos se encuentran los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Los órganos más importantes en este sistema son los pulmones, pues se encargan de regular el paso del aire al interior del cuerpo. Con el aire que entra, la sangre obtiene oxígeno y con el aire que sale, pierde dióxido de carbono. Por medio de la sangre y del sistema circulatorio, se transporta el oxígeno desde los pulmones a cada célula. De manera similar, se traslada el dióxido de carbono de las células hacia los pulmones. El sistema pulmonar se divide en dos partes, la parte conductora y la parte de intercambio de gases. La parte conductora está integrada por todos los órganos que participan en el transporte del oxígeno. En la parte de intercambio de gases intervienen los alvéolos, unos microscópicos sacos que contienen aire. Los alvéolos son de aspecto esponjoso y se encuentran dentro de los pulmones. La estructura de los pulmones es variable. En los anfibios y en los reptiles parecen sacos huecos. En las aves se caracterizan por ser muy pequeños y además por comunicarse con voluminosos sacos aéreos. La manera en que funcionan los pulmones no es igual en todos los animales. Los anfibios llenan sus pulmones cuando tragan aire. En cambio, los reptiles lo hacen como resultado del movimiento que las contracciones musculares provocan en las costillas. También en las aves la forma de llenar los pulmones es distinta. Los movimientos respiratorios y el movimiento de las alas durante el vuelo ocasionan una dilatación de los sacos aéreos y hacen que el aire penetre en los pulmones. En las plantas, el intercambio gaseoso tiene lugar en unas estructuras del tejido epidérmico a las cuales se les conoce como estomas. Los estomas constan de dos células en forma de riñón. Entre ambas células hay una abertura denominada ostiolo, a través de la cual entra y sale el aire. Los estomas se encuentran en las partes herbáceas, es decir, las partes flexibles de la planta como las hojas y los tallos. Cuando el aire entra por los ostiolos, llega a una cámara o meato aéreo, en donde se hace un pequeño depósito de reserva de gases. Desde ahí, el aire se difunde a todas las células. En los órganos leñosos o semileñosos de las plantas hay unas estructuras parecidas a las estomas. Se llaman lenticelas y cumplen exactamente la misma función que los estomas. Las lenticelas son pequeños poros ligeramente elevados y de forma elíptica. Aunque en casi todos los órganos de la planta se realiza la respiración externa, en las hojas este proceso es más intenso. Esto se debe a la forma de lámina de las hojas, la cual les permite una amplia superficie de contacto con el aire. Pero también se debe a que en el envés de las hojas se encuentra la mayor cantidad de estomas.